Entonces, el libro, la idea nuestra desde un principio, teníamos algunas ideas claras, sin siquiera ponernos de acuerdo. Una primera idea que teníamos clara era la de ir a la raíz del problema. Otra idea que teníamos clara es que cuando en la noticia de Olot disparó la movida, nos dimos cuenta que en la prensa apareció la etiqueta de antivacunas, en toda la prensa, casi tratándolo de secta, ¿no? Y claro, resulta que ¿quiénes eran los antivacunas? Entonces empezabas a mirar y resulta que a quienes ellos, los medios, y los que declaran en los medios, acusaban de antivacunas eran personas, por ejemplo, periodistas, por ejemplo, médicos, por ejemplo, activistas, alguna organización, que estaba denunciando determinados negocios con vacunas, determinadas vacunas que se lanzan al mercado sin suficientes estudios que garanticen la seguridad o la eficacia, pero no estaban en contra de las vacunas. Algunos incluso lo decían claramente contra sus letras. No, yo no estoy en contra de las vacunas, pero es que esta vacuna, yo no estoy en contra de las vacunas, han salvado a la humanidad, pero este negocio, este tal, en resumidas cuentas, no eran antivacunas, eran pro vacunas que simplemente querían recibir un producto en condiciones seguro, eficaz y que no me estén estafando. Eso no es estar en contra de las vacunas, es estar en contra de que te estafen o de que te engañen y te enfermen. Entonces nosotros, claro, cuando nosotros revisábamos nuestro concepto de las vacunas, llegamos a la conclusión de que nosotros sí somos antivacunas, porque nosotros no estamos en contra de esta vacuna o aquella vacuna, estamos en contra de la vacuna como herramienta, porque toda herramienta tiene un lugar donde trabajar, un contexto en el que trabajar, responde a un concepto de la salud, y como nosotros estábamos cuestionando el concepto de la salud y de la vida en el que se basan las vacunas, estamos en contra de las vacunas porque no tienen ningún sentido. Independientemente de que sean un negocio, que también lo son, aunque no de alta intensidad, independientemente de que produzcan daño, que lo producen precisamente por no corresponderse con el funcionamiento de la vida, independientemente de todo eso, las vacunas no podían servir porque no encajan en el modelo de salud. Y luego nos dimos cuenta de que realmente tratar de escribir un libro para convencer a los que están a favor de las vacunas era poco menos que tiempo perdido, porque una gran parte de la gente que está en contra de las vacunas está en contra porque no ha revisado realmente lo que está diciendo y lo que significan las vacunas, es decir, repite lo que oye, repite una manipulación que por lo tanto no sirve de nada razonar. Si alguien que está en contra lee nuestro libro y cambia de opinión, nosotros vamos a estar encantados. Pero nosotros, ¿a quién nos dirigíamos fundamentalmente? Nos dirigíamos a esas personas. Yo me acordaba de mí mismo cuando hacía 22 años, nos dirigíamos a esa mamá con su barriga que está pensando, el niño va a nacer dentro de un mes y yo siento algo me dice que no debería vacunarlo, pero ¿y si meto la pata? Me estaré equivocando. Resulta que pongo la tele y me dicen que un niño se ha muerto porque no se vacunó. Si le pregunto a mi médico, me dice que tengo que vacunar porque si no, el niño se va a enfermar o incluso puede morir. Si hablo con mi amiga, me dice, tú estás loca. Incluso puede que hasta mi pareja me esté diciendo que tengo que vacunar. Esa persona necesita, aunque instintivamente hay un instinto en ella, sobre todo en el caso de la mujer, donde el instinto maternal la lleva a sentir con más fuerza ese instinto de protección, pero luego está toda esa estructura que nos mete la sociedad, ¿no? Entonces necesita algo, incluso algo que decirle a su pareja o a su amigo, a su madre o a quien la rodea. Y ese era nuestro propósito, es decir, ofrecer unos argumentos que pudiera entenderlo cualquier persona sin necesidad de hacer estudios médicos ni biológicos y que fuera capaz de comprender cuáles son los argumentos que nosotros, que estamos en contra de la vacuna, tenemos para no vacunar. Y por un lado hemos hecho el libro se divide en tres partes. Una primera parte es una parte histórica, donde volvemos a los 100 últimos años aproximadamente de la historia de la medicina para
hacer ese recorrido de las vacunas que mucha gente no ha hecho y que no sabe cómo fue en realidad, y donde se ve realmente cómo se fueron imponiendo, no por motivos científico-médicos. Luego hemos hecho una parte más sintética en la que hacemos un recorrido por descubrimientos de la biología que sirven para hacerse otra forma de ver la vida y por lo tanto la salud y lo que llamamos enfermedad. Y luego una tercera parte, más breve, más analítica, donde cogemos las vacunas y cada uno de los dogmas que repiten constantemente han salvado a la gente, han acabado con las enfermedades, previenen, tal, crean anticuerpos, etcétera, etcétera. Hemos ido uno por uno contestando y desmontando esos argumentos. Sin un gran aparato científico documental, aunque luego dedicamos una pequeña sección al final para quien quiera acudir a las fuentes que nosotros hemos manejado o a otras, pues pueda acudir. Ese ha sido un poco el propósito del libro. Y sobre todo, pensar que no se evitar esa situación en la que se ven muchos padres, muchas madres, en la que al final están eligiendo entre dos miedos. ¿Qué me da más miedo? ¿Vacunarlo o no vacunarlo? ¿Me da más miedo no vacunarlo y que pille una infección y le pase algo grave? ¿O me da más miedo vacunarlo y que los efectos secundarios de la vacuna me lo enfermen? Es decir, entre dos miedos. Y al final, ¿qué gana? Pues lo que más miedo te dé, eso es lo que te lleva a tomar la decisión. Nosotros creemos que es imposible tomar una decisión libre y fundamentada si es solamente impulsado por el miedo. Hacían falta datos. Y entonces no hemos querido entrar, no hemos cargado las tintas prácticamente en el libro, en criticar las vacunas por los efectos secundarios, por el negocio. Hay libros para eso. Algunos traducidos, otros no. Incluso hay algún autor español que ha hecho algún libro en esa línea. Quien quiera saber los efectos secundarios de las vacunas, se mete en internet y los ve. No era esa nuestra intención, ni acrecentar el miedo, sino dar argumentos para poder decidir con más libertad, con más capacidad de decisión, ¿no? Esa era un poco la idea. Y eso implicaba no solamente hablar de las vacunas, sino hablar de todo un concepto de salud. Y cambiar totalmente o plantear otra forma de ver a esos supuestos ejércitos invasores de microbios que la medicina de hace un siglo nos presentó como que eran la causa de una enorme cantidad de enfermedades y había que combatirlos con antibióticos, etcétera, y prevenir a través de las vacunas. Nosotros no pensamos que baste con decir, no, las vacunas no, hay que inscribirse dentro de un esquema de salud completamente distinto que implica otra visión de la vida, en el que los microbios no son nuestros enemigos, no vienen desde fuera a invadirnos. Pero además es que la biología, las últimas investigaciones en biología han llegado a un nivel en el que ya no se trata solo de que los microbios no vienen de fuera, sino que los tenemos dentro. No, es aún más maravilloso todavía. Es que para los microbios no existe fuera y dentro. Es que no existe esa distinción para ellos. Es que, según por ejemplo Lynn Margulis, que ha muerto hace poco y que es la que impulsó la teoría que dice que venimos de las bacterias, ella dice, hay una red de bacterias que abarca todo el planeta, interconectado, fuera y dentro de nosotros, y nosotros vivimos inmersos en esa red. Es decir, que somos bacterias, formamos parte de las bacterias, nos invaden las bacterias, pero es que viven en nosotros, fuera de nosotros, interconectadas con nosotros. Y toda esa visión de la vida que le da totalmente la vuelta a aquella historia de Darwin de que la vida ha evolucionado porque hemos luchado entre especies y ha ganado el más fuerte, es justamente al contrario. La vida ha evolucionado porque hemos cooperado las distintas especies y por eso hemos ido creando organismos más complejos. Es decir, le damos totalmente la vuelta. No hay una guerra, sino que lo que hay es cooperación. La guerra la hemos declarado nosotros y por culpa de esa guerra que hemos declarado estamos pagando unas consecuencias que las analizamos también en el libro, ¿no? Y que se sigue inventando nuevos motivos, nuevos virus que a veces ni siquiera están aislados, o se culpa a genes, o se culpa a priones, o se culpa a lo que haya que culpar, con tal de no aceptar que es nuestra manera de gestionar la salud y la enfermedad entre comillas, porque en este nuevo modelo la enfermedad no tendría un sentido, había que empezar a verlo de otra manera, después ampliamos un poquito.
en vez de entrar en esa guerra, plantear las cosas como que una nueva lógica en la que estamos cooperando no tiene ningún sentido desarrollar ese arsenal tóxico que hemos desarrollado. Bueno, le paso la palabra a Enrique, os hable un poquito él de... ¿Por qué nosotros afirmamos, además, sin basarnos en experiencias y en grandes investigaciones, sino en conocimientos que todos tenemos, por qué afirmamos tan rotundamente que somos antivacunas y que las vacunas no tienen sentido biológico? Es decir, estamos en contra no porque sea esta o aquella o por sus efectos secundarios, sino porque simplemente no tienen sentido biológico. Y además digo que no solamente lo sabíamos Jesús y yo y unos cuantos espabilados por ahí, sino que si pensamos, veremos que eso lo sabemos todos. Por la información cultural de la cual disponemos, por la información de noticias, de comentarios históricos, etc. Vamos a verlo. Si hacemos el repaso que hacemos ahí en el libro histórico, pues más o menos el tema este de los microbios agresivos empezó por 1850, la mitad del siglo XIX, hasta 1900. Ahí se creó, y digamos, ponemos aquí los años 50 del siglo XX, donde ha acabado la Segunda Guerra Mundial, etc. Y seguimos hasta nuestros días, 2000 por ejemplo ya, por no ser exactos, donde la propia investigación biológica, aquí que recién acababan de ver a los microbios por primera vez, puesto que tampoco fue, digamos, una elaboración mental, fue producto de un artefacto. El microscopio agranda más las cosas y entonces aparecieron seres que habían estado siempre ahí y que se llamaron. En realidad, ahí, como explico en el libro, y vosotros comprendéis perfectamente y lo sabéis, digamos que cuando aparecen los microbios, pongamos agresivos, es decir, ahí aparecen y hay un sector de la población médica y de los industriales, como pongo ahí, que dijeron, hay esos bichos que acabamos de ver, y que hay que suponer que estaban ahí desde siempre, son agresivos. Y entonces, aunque ahora esté la cosa muy invertida, la mayoría de médicos de ese tiempo, lógicamente, porque la lógica es patrimonio de todos los hombres, pensaron que, digo la mayoría, que no eran agresivos, que estaban ahí, que quizá no conocíamos sus funciones, etc. Y una pequeña parte de médicos industriales de esa época dijeron, no, son agresivos. ¿Cuál es la diferencia? Que además eso marcará el triunfo de una tendencia sobre otra. ¿Qué es lo que diferenciaba estas dos afirmaciones? ¿Agresivos? No agresivos. Incluso algún médico de entonces, ya adelantándose a lo que ahora conocemos, incluso afirmaron que eran ¿por qué no podían ser beneficiosos en vez de agresivos? Pero fijaros la diferencia, porque esto marcará el triunfo de esa teoría sobre esta. Si son agresivos, fabricamos vacunas y las vendemos para defendernos de ellos. Y además, entonces se fabricaron las sulfamidas, los compuestos de arsénico y de bismuto, etcétera, para una cantidad enorme, que eso no lo tiene retenido la historia de la medicina, porque en este periodo
para matar a los supuestos bichos agresivos, se utilizaron una gran cantidad de productos que, claro, fueron abandonados a medida que se iban utilizando, porque eran de lo más tóxicos. Pero el negocio empezaba a florecer, ¿eh? Vacunas, antisépticos, antibióticos, desinfectantes. Estos, si decían que no eran agresivos, no tenían nada que vender. Si no son agresivos, ¿por qué te tengo que poner algo o vender algo? Incluso si son beneficiosos, no tengo que venderte nada. ¿Eh? Eso, queridos amigos, porque quiero que penséis, que vosotros lo sabéis, que toda esta industria alrededor de las infecciones, de las heridas para desinfectarlas, etc., en esto se basa casi el 60% de la industria médica actual. Y sus beneficios, claro, hay que decirlo, que por cierto son brogantes. ¿Sí? Con estas premisas, cualquier sociólogo entonces que sin meterse en eso podría haber previsto cuál de las dos tendencias iba a vencer. Además, encima, todo esto apareció en el siglo de la Revolución Industrial. Todo eran productos que se vendían. Todos los científicos, daos cuenta que esto estaba poblado de científicos como Edison, el descubridor de la electricidad, que todos los descubrimientos les hacían riquísimos, los descubrimientos científicos. Algunos médicos, y sobre todo industriales de la química y tal, no se quisieron perder el negocio. Esto dio mucho poder económico, y como vosotros sabéis, el poder económico pues, puede producir campañas publicitarias, puede convencer a militares, a políticos, etc. De tal forma que, teniendo estas características, esta teoría tenía que vencer impepinablemente a esta otra, que no tenía ni un duro que ganar. Eso mismo se volvió a repetir, ese mismo esquema, se volvió a repetir en 1930. Puesto que ahí, por cierto, que ahí ya empezaba a verse que los microbios agresivos pues eran habitantes nuestros, pero eso lo mantuvieron, y ahora también os explicaré por qué se pudo mantener esta teoría a pesar de esos conocimientos que a partir de 1930, porque los microscopios eran mejores, empezaron a ver, por ejemplo, en 1930 empezaron a ver, hemos hablado de la difteria, que en vez de un bacilo de la difteria, el Corynebacterium diphtheriae, que era el culpable de causar la difteria, todos enfermos y sanos teníamos no solamente el Corynebacterium, sino 3 familias más de bacilos de la difteria, y que son saprófitos, son simbiontes, e incluso, en este caso, son endémicos nuestros, es decir, solamente viven en el organismo humano. Así como, por ejemplo, el cólera o las bacterias coleriformes las compartimos con los animales, este bichito es nuestro. Es decir, no vive en ninguna otra parte. Es como, pues eso, decir que las montañas están infectadas de los pinos que viven allí. ¿Entiendes? Bien, pues digo, ahí en 1930, cuando empezaron a ver eso de que todo el mundo tenía los microbios estos asesinos y que unos estaban sanos y otros no, ahí también apareció otro aparato que también deformó la realidad. Aquí deformó la realidad el microscopio óptico, y aquí aparece el microscopio electrónico. Y entonces, claro, cuando tú aumentas los lentes, ves más cosas. Aparecieron los virus,
que, como vosotros sabéis, se definen como unidades agresivas subcelulares, que hay que ver cómo se explica eso desde el punto de vista de la evolución, ¿no? O sea, no tiene explicación ninguna. Pero son partículas subcelulares que agreden a las células. Fijaos que ahí también se produjo una división incluso dentro de la clase médica de ese tiempo, que ya habían aceptado lo de las bacterias, ¿eh? La misma división que aquí. Unos dijeron, son agresivos, esas partículas son agresivas, ¿eh? Y otros dijeron otras posibilidades. Quizás son restos celulares que la célula se deshace. ¿Por qué tienen que ser que entran? A lo mejor es que salen. Porque hay que decir una cosa que quizá esto no lo sabéis, pero prestad atención. En las fotografías por microscopio electrónico es imposible captar el movimiento de lo que ves. ¿Por qué? Porque tiene que estar fijado, es decir, muerto, congelado o parafinado, y además se ve en el vacío, es decir, no puede estar vivo. Y eso hasta el día de hoy, es decir, cualquier fotografía de microscopio electrónico no puedes ver ningún ser vivo, ¿eh? Así como en el microscopio óptico tú sí puedes ver, por ejemplo, a una ameba que se mueve y va alimentándose, captando alimentos, etc. En un microscopio óptico. Pero en el microscopio electrónico, donde se ven los virus, es decir, como el material está en el vacío, tiene que estar muerto y fijado. ¿Bien? Y entonces eso hace lo siguiente. Esa circunstancia motiva lo siguiente. Cuando vosotros veis en los montajes de televisión que, por ejemplo, este es el cuerpo de una célula, y ahí hay corpúsculos víricos que dicen, esos son virus, ¿eh? Que además, curiosamente, bioquímicamente, tienen la misma composición que la célula, porque los virus son partículas que tienen DNA o RNA, uno u otro, o a veces los dos, que son compuestos celulares. Como vosotros sabéis que el DNA y el RNA abunda en la célula y cumple sus funciones. Y además ese DNA y RNA tiene una cápsula que curiosamente tiene la misma composición química que la cápsula celular. Está compuesta por prótidos y lípidos. Y digo, como cuando vemos sobre el microscopio electrónico no podemos captar el movimiento, no podemos saber nunca si estas partículas que han aparecido aquí alrededor de la célula van a penetrar la célula o es que han salido de la célula. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Entonces, los que afirmaron que eran agresivos dicen, no, entran en la célula y se la comen, ¿eh? Y estos plantearon, bueno, pueden ser residuos de DNA o RNA que la célula ha utilizado ya, o que estén estropeados, etc., y que la célula los excrete. Y que los excrete rodeados por la membrana celular que acompaña a esas excreciones, ¿eh? O incluso otros, que también son posibilidades que, por supuesto, la medicina oficial no ha explorado, porque le interesa esta otra, de que son agresivos, ¿eh? O podrían ser también esos cúmulos de corpúsculos, incluso intercambios entre células. Bien. Si era todo esto que proponían otros científicos, estábamos otra vez en el mismo caso que aquí no hay nada que vender, ¿eh? Porque si es normal, si es una función celular habitual que nosotros desconocíamos porque no teníamos el microscopio electrónico, pues otra vez aquí no hay nada que vender.
Pero si presento la teoría de que los virus son agresivos, fíjate si desde entonces han fabricado vacunas y medicaciones contra los virus. Incluso vosotros sabéis que para luchar contra el supuesto virus del SIDA, las medicaciones son tan caras que algunos países no las pueden comprar. No hay mal que por bien no venga, porque se libran de las medicaciones que los ricos sí que se las pueden administrar. Pero vamos, quiero que entendáis que otra vez se repite aquí el poder del dinero para que una teoría prevalezca sobre otra. Bien, y ahora os voy a explicar por qué, a pesar de que la medicina sobre los años, cerca de los años 50, ya tiene claro que nuestras bacterias no son agresivas, ¿por qué ha mantenido la paranoia y cómo lo ha logrado? ¿Por qué? Ya lo sabéis. Porque además de estos intereses económicos, también se suman, para que no me creáis obsesivo solamente del dinero, aunque tiene muchísimo poder, también están los intereses académicos. Es decir, cuando empezaron a descubrir que los microbios no eran agresivos, llevaban muchos años publicando libros y siendo catedráticos de microbiología porque afirmaban que eran agresivos. Tener que reconocer eso es difícil, sobre todo además yo conozco a la clase médica, para la clase médica y científica en general, que todos son semidioses y nadie puede equivocarse jamás. Digamos que con la fuerza del dinero y con la dificultad que suponía el reconocer 50 años de equivocación y de intoxicación de la población, eso contribuyó a que esto se ocultara incluso para los propios estudiantes de medicina. Porque yo, por ejemplo, que estudié la medicina en los años 70, ahí todavía en las facultades se enseña que estos microbios son agresivos. Y de ahí surge una pregunta lógica que todo el mundo me hace, mis pacientes, cuando les explico esto, dicen: bueno, doctor, ¿y entonces por qué ningún médico reacciona? ¿Por qué hay miles de médicos que dicen que las vacunas, que los microbios, etcétera? Bien, aparte de estos intereses y estas reticencias a reconocer, hay un tema que justifica que la clase médica en general no reaccione ante esta barbaridad, ¿no? Y es, quizás no lo imagináis, es la moderna tendencia de la medicina a la especialidad médica. Y os lo voy a explicar. Mira, antes cuando mis queridos amigos me alegaban diciendo que bueno, que me di cuenta del SIDA, del solitario ya en España de hace 25 años y tal, os voy a decir quizá cuál fue, digamos, la razón por la que me pude dar cuenta. Y es que yo, desde que terminé la carrera de medicina, incluso antes, yo tenía reticencia a ser especialista. Yo había estudiado microbiología, había estudiado en la facultad ginecología, había estudiado dermatología, había estudiado psiquiatría médica, etc. Y me gustaba todo. Es decir, no me veía incapaz de elegir una especialidad. Y, por ejemplo, ser dermatólogo y dedicarme toda mi vida a ver la piel. Para mí, el cuerpo humano, el hombre, para mí es lo que nos motivó, el conocimiento de cómo somos, quiénes somos y qué somos, es lo que me motivó a ser médico, ¿no? Y entonces, elegir una especialidad, ahora la gente siempre busca, usted es especialista de algo porque creen que es el sumo, pero si vosotros lo pensáis bien, y ahora os lo explicaré, en realidad elegir una especialidad es reducir tu conocimiento. Si además se trata del cuerpo humano
que es una unidad funcional. Es decir, que si a mí me duele el pie, puedo pasarme una noche sin dormir y me duele el pie, no me duele el cerebro. O yo puedo tener una cefalea porque me funciona mal el intestino grueso, que es una realidad como un piano, es porque somos una unidad funcional. Y por eso, yo ya de joven médico, me costaba elegir una especialidad. Tal es así que, obligado por el sistema, escogí la especialidad menos especialista que había en la lista, que yo soy internista, soy médico de medicina interna. Y por eso, nunca, gracias a Dios, no he perdido la visión de conjunto del organismo. Y yo, desde entonces, y eso verdaderamente me ha satisfecho profesionalmente, es decir, yo en mi casa desde siempre igual trato un dolor de regla que una cefalea. Trato igual a niños que a mayores. Es que hay diferencia. Es decir, esto de que ahora uno es especialista de mayores y ya no es de pequeños, eso es lo que ha motivado este desconocimiento. Porque actualmente, imaginad, ginecólogos en España, ginecólogos, pues si, no sé cuántos médicos seremos en España, pero si somos 300.000 médicos en España, no sé si será eso, y pues los 60.000 ginecólogos que hay en España, son ginecólogos y se dedican por eso al ovario, a la vulva, a las trompas, y no hay nunca más. Y si su mujer tiene una cefalea, no la trata él, la envía al neurólogo. Si su hijo coge una otitis, él hace tiempo que no ve otitis, ve la vagina y el útero y tal. Y entonces si su hijo coge una otitis, lo lleva al otorrinolaringólogo. Yo hace tiempo que estudié otorrinolaringología y ya no he vuelto a saber de la otorrinolaringología. Claro, con ese encasillamiento que es lo único que existe en la medicina moderna, pues claro, aparece cualquier cosa. Aparece el caso de Olot, que un médico integral, un médico holístico, un médico internista, analiza desde todos los puntos de vista. El ginecólogo dice, a mí no me digas res, o sea, a mí no me cuentes nada, que yo sé de ginecología. Yo estudié la difteria ya en cuarto de medicina y ya no he visto más medicina. Le hablas a un cardiólogo del tema de las vacunas, y yo no he puesto una vacuna en mi vida. O sea, me estás diciendo tú que son peligrosas. Además, yo sigo el protocolo. Yo no he visto desde que terminé la carrera ninguna infección. Yo soy cardiólogo y no me dedico a nada más que al corazón. Bien, eso hace que errores como el SIDA, etcétera, es decir, tú te vas a cualquier médico que es especialista, que son todos, y si no es el especialista del SIDA, él te dirá, yo sé del SIDA lo que sabes tú, es decir, lo que sale en la prensa y tal, yo me dedico a lo que me dedico. Si quieres saber algo, él te enviará al especialista de SIDA. ¿Entendéis? Y entonces, esa falta de criterio es lo que motiva que la inmensa masa de médicos especialistas, que son todos, sean incapaces de analizar un tema como las vacunas, o un tema como el SIDA, o un tema, digamos, que afecte al hombre de una forma general. Yo soy otorrino, a mí no me digas de las vacunas, ¿me entiendes? Yo soy nefrólogo, pues yo te hago el pH, pero a mí no me hables de palpitaciones, que yo no sé de palpitaciones. Por eso los médicos naturistas y médicos holísticos, etc. Yo además, digamos, reforzando esta visión holística que tengo de la medicina, contribuyó
no obstante, cuando, digamos, renuncié a la medicina industrial y especialista, que en mi caso, gracias a Dios, fue muy temprano, porque me di cuenta muy temprano, claro, yo renuncié a lo que había aprendido durante 6 años en medicina, pero claro, tuve inmediatamente que esos protocolos médicos que había atendido y que a mí ya no me servían, tuve naturalmente que llenarlos con otra cosa. En principio, digamos, gracias además a un maestro que encontré, un médico raro en la España de aquel tiempo, que era como yo, era internista, pero él había estudiado acupuntura china y medicina china y me la enseñó. Los que sepáis algo de medicina china y de medicina tradicional de cualquier cultura, sabéis que naturalmente la medicina tradicional es enemiga de las especialidades, es decir, no entiende como yo las especialidades, puesto que el organismo, como hemos dicho, es una unidad de funcionamiento. Y claro, al estudiar la medicina china ya, digamos, esa tendencia que mi instinto, digamos, se justificó. Y desde entonces, por supuesto, ya entendí la medicina como lo que ha dicho Luis, como la entendían estos primeros médicos, como un arte. Eso sí, no hay que entender el arte como se entiende ahora en la modernidad, que no, yo me inspiro y que lo que intuye, ¿no? Decían estos médicos que afirmaban que la medicina era un arte, afirmaban que ars sine ciencia, o sea, el arte sin ciencia, nil, nada. Es decir, el arte médico no es un arte, digamos, de farándula. Es un arte que se tiene que basar en la ciencia. Como el arte de la construcción de catedrales se tiene que basar en la ciencia geométrica y de construcción. Era un arte, pero tiene que haber ciencia debajo. No es un arte creativo y empírico, o sea, de estos que puedes improvisar. No, tienes que atenerte a las leyes naturales. Y que eso hablaremos mañana precisamente, es decir, la medicina durante este tiempo pasó de ser un arte médica a ser una industria médica. Es decir, porque claro, todo eran ganancias, todo eran productos que vender. Y bueno, y ya sabéis vosotros, queridos, que yo una de las cosas que a mí, siendo todavía estudiante, porque yo también tuve la suerte, hice un examen, accedí, y en los 3 últimos años de carrera, yo vivía en el hospital, era alumno interno. Y entonces, digamos, me empapé del funcionamiento y de la dinámica y de los protocolos de la medicina moderna. Incluso antes de licenciarme, esos 3... Y claro, cuando me licencié incluso tuve una pequeña crisis porque me había dado cuenta de esto que os estoy explicando. Porque si vosotros vais a cualquier hospital, lo habréis visto seguramente, es decir, la información que la clase médica recibe sobre la medicación que prescribe, se la da un comercial. Se la da un comercial de una farmacéutica. Es decir, allí yo me crié en el Hospital Clínico de Valencia y allí, luego cuando me había licenciado yo, todos los jueves salían allí los comerciales que rodeaban al médico que estábamos allí y decían, pues mira, esta insulina, mira, la otra insulina tenía tal, pero esta ya no la tiene. O sea, te vendían productos que tú no podías controlar porque eran productos industriales y simplemente te podrías limitar a lo que hacen la mayoría de los médicos, que es a ser un repartidor de ese producto industrial y ya está. Es más, esta medicina industrial que ahora padecemos no solamente terminó con el ars médica y el arte médico y los médicos tradicionales, sino que en esa época que había médicos tradicionales, había incluso otra profesión relacionada con la salud, que era como el ayudante o trabajaban en equipo, que era el boticario. Hasta que yo era pequeño,
las farmacias eran boticas. Es decir, que muchas veces el médico hacía su fórmula magistral, ibas al boticario y el boticario te preparaba allí la medicación, ¿no? Ahora los farmacéuticos ya veis lo que son, o sea, vendedores, es decir, pero es que además ni siquiera hacen ninguna otra cosa más que vender. Porque claro, en una medicina industrial lo que hay que hacer es vender y ganar dinero. Estos son, digamos, los motivos macros que han creado esa realidad donde solamente 4 médicos en España somos antivacunas y tenemos digamos, una visión holística de la salud y de la enfermedad. Es decir, todos los demás, por eso, trabajan en el hospital y son dermatólogos, sexólogos, nesexólogos, y tú no le preguntes más que de sus logos, ¿me entiendes? Pero es que resulta que nosotros somos todos esos logos juntos y además estamos interconectados. ¿Comprendéis por qué es tan difícil, digamos, mellar en la estructura del sistema? Porque es que es impenetrable. Es decir, nadie te va a prestar atención. Ah, no, ¿tú qué me hablas? ¿Del SIDA? No, del SIDA. Yo conozco al especialista del SIDA, ¿ves? Y se lo dice a él, porque yo soy dermatólogo. ¿Entendéis? Bueno, pues estas son, como os digo, las razones macro de que esta teoría de los microbios agresivos, que era minoritaria a principios del siglo XX, ahora sea aplastantemente mayoritaria. A pesar de que, curiosamente, ahora estos microbios agresivos se han convertido en la microbiota que algunos médicos de fuera del sistema dicen que es uno de los órganos más importantes que tenemos, puesto que esto es el conjunto de todos nuestros microbios no agresivos que son vitales para nuestra existencia. De hecho, incluso la propia medicina industrial y moderna, de vez en cuando, porque no lo puede soportar más, ha hablado, por ejemplo, de exterminio de la flora digestiva por los antibióticos. De hecho, por ahí por la década de los 80, después de haber abusado muchísimo de los antibióticos, dentro de la clase médica empezó a haber una especie de retención en cuanto a esa gran facilidad en utilizar los antibióticos. Precisamente porque empezaron a aparecer una cantidad de circunstancias que denotaban claramente que eran los antibióticos los que la producían, puesto que eran muertes celulares de nuestras propias células. Y por cierto, desde ahí, de esa época, en algunos países como Estados Unidos, incluso aquí en España creo que hay algún médico que lo hace, en alteraciones digestivas crónicas, donde se puede hacer un análisis de la microbiota, se están utilizando las propias heces de individuos sanos para repoblar los intestinos enfermos. De todas formas, como ya os he explicado la dificultad que tiene el sistema para ser permeable a este tipo de conocimientos tan lógicos, claro, esto de la microbiota, si vosotros queréis acceder a la información que hay en ello, ahora menos mal que existe Internet, porque en la universidad no se habla de ello. En las facultades de medicina no se habla de esto, se sigue hablando de esto. Y digo que tenemos ahora la facilidad que si entráis en Internet veréis que gracias a Dios hay en el mundo médicos fuera del sistema que están poniendo de relieve la importancia de nuestros microbios que han sido agredidos durante 100 años por creerlos agresivos, cuando son en realidad nuestros, es decir, forman parte de nosotros. Toda esa guerra paranoica la hemos librado contra nosotros mismos.
Oiréis continuamente en televisión que España es el cuarto país del mundo más longevo, etcétera, etcétera, continuamente. Y bueno, desde luego oiréis en televisión continuamente que gozamos de la mejor medicina de todos los tiempos. Bien, esa es otra falacia que se sustenta en la publicidad y en el interés. Precisamente por esa visión holística que tenían los médicos antes de los años 50 y 60, que es cuando se produce la manía de la especialización, es por lo que durante todo este tiempo, aunque estaban las vacunas y los sueros, y se metieron con cierta cantidad, la mayoría de los médicos no las aceptaban. Pero cuando nació Jesús, que nació en los años 60, a partir de ahí, todos los niños eran vacunados precisamente de la trivalente a partir del primer o segundo año. Y además, como ya estaban ahí los antibióticos proliferados y con toda su fama, que ya todos los pueblos de España tenían una calle dedicada al doctor Fleming, en esa época ya, para que nos enteráramos de lo bueno que eran los antibióticos. Bueno, pues a partir de ahí, todos los niños, o la inmensa mayoría de ellos, han recibido vacunas y antibióticos desde el primer año de vida, sin excepción. El decir que ahora vivimos más es hacer una afirmación prematura, porque los verdaderos habitantes de ese nuevo mundo de hiperprotección, ahora el que más tiene 60 años. Es decir, todavía no pueden, o sea, hasta que cumplan 90 todavía faltan 30, porque los nonagenarios ahora entonces tenían 30. Por lo cual, todas esas estadísticas que repiten hasta la saciedad de que ahora vivimos más, o sea, para empezar son prematuras. Por ser prematuras son falsas. Pero es que además los signos que aparecen en esta población, que es la población sujeto de este adjetivo, resulta que, como vosotros sabéis, ahí en la década de los 60-70 empiezan a aparecer unas enfermedades nuevas. Además, yo que entonces era estudiante, la recibí así, nos lo decían los catedráticos. Están apareciendo unas enfermedades de nueva descripción, que no se conocían antes. Llevábamos 10 años de campaña intensa y alguno más de campaña medio-medio, de utilizar productos industriales que tenían como finalidad mejorar nuestro sistema inmunitario. Y ahí, entre el 70 y 80, sobre esa población empiezan a aparecer unas enfermedades nuevas. Y hay que decir, en honor a la verdad, que en este caso los catedráticos no nos engañaron, porque dijeron que esas enfermedades nuevas eran producto de un sistema inmunitario aberrante. Eran enfermedades que denominaron autoinmunes. Llevamos 15, 20 años manipulando el sistema inmunitario, ahí aparecen enfermedades del sistema inmunitario. ¿Es imposible que haya relación? Lo normal sería que alguna relación tuviera, ¿no? En los años 80 aparece, bueno, hay que decir que estas enfermedades autoinmunes en general tienen una gravedad mortal, fatal. Puesto que algunos de vosotros seguramente conocéis a gente que padece ELA, esclerosis lateral amiotrófica, el síndrome de Crohn. Es decir, son enfermedades del sistema inmunitario muy graves, pero no son tonterías, aparte de las alergias, asmas alérgicos, etcétera, etcétera. Pero es que en los años 80, como vosotros sabéis, aparece el sujeto que nos hizo movilizar. Aparece un síndrome general de inmunodeficiencia en el mundo occidental.
Aparece, además se detectan los primeros casos en San Francisco, en el corazón del imperio. Y aparece en esta población. No aparece en esta. Aparece sobre individuos de esta población. Es decir, pero si estos individuos son los más protegidos por la industria, si eso hubiera dado resultado, esto tendría que ser supermanes de la salud y de la inmunidad. Pues son inmunodeficientes. Y ahí es donde entra otra vez la excusa y en vez de plantearse todo eso, introducimos, como lo de los virus solamente lo manejamos nosotros, introducimos ahí el VIH como causa de esto, y no nos tenemos que plantear si tiene alguna relación el hecho de que llevemos 30 años manipulando el sistema inmunitario y que el sistema inmunitario de nuestros hijos sea deficiente y aberrante. Ahora culpabilizamos a este virus, que todavía no lo hemos encontrado, y además podemos seguir con el negocio, porque ahora están las pruebas del test, las medicaciones contra el virus, aparte de toda la parafernalia coadyuvante del virus, ¿no? Y además, como pongo ahí, es decir, aparecen lo que ya llama al arrebato. Resulta, que lo sabéis vosotros, aunque esto la prensa no incide, que en 20 años han aparecido, por ejemplo en España, 3 millones de casos de enfermedades raras, que como su nombre indica, quiere decir que la medicina, yo naturalmente he atendido a varios de ellos, es decir, incluso el otro día me comentabas tú un caso por teléfono, ¿recuerdas? Que yo te dije, es decir, son enfermedades raras porque no se conoce nada de ellas, ni cómo se han producido, ni dónde falla el sistema, o los sistemas, etc. Y son 3 millones de casos en España. Esto lo podéis sacar del Ministerio de Salud, o sea que esto no es un secreto mío que os revelo, esto está en las estadísticas oficiales. ¿Vosotros creéis que esta población va a ser longeva con toda esta circunstancia? De hecho, queridos, mis padres murieron nonagenarios. Yo ya he enterrado a un montón de amigos, de camaradas, y tengo 60. Y son amigos que han participado de todo esto. Aparte, hay que decir también otra cosa que delata a esto. Estas enfermedades, las enfermedades raras, las enfermedades autoinmunes, son endémicas del mundo occidental. Es decir, estas enfermedades no existen en África. Allí no hay lupus, ni hay la incidencia de cánceres que hay aquí. Es otro factor que durante todo este tiempo, en todas las estadísticas, incluso las oficiales, ha ido increciendo el cáncer, de todos los tipos, de todas las edades. Entonces, digamos que mantener que esta generación de ahora vamos a ser longevos, bueno, es mentir, es ser unos ilusos y es no enterarse de nada. Y es además no querer enterarse. Por lo menos vosotros, queridos amigos, espero que os enteréis, que os hayáis enterado y que por lo menos ahora tengáis argumentos para combatir esas falacias. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo recuperamos el sistema inmune? El sistema inmune, incluso los que estén muy contaminados, solamente hay una forma de recuperarlo, y es vivir todo lo más saludablemente posible que puedas. Si lo haces, yo como médico de más de 36 años de oficio, te quiero decir que esa fuerza vital que habita en cada uno de nosotros es poderosa. Es decir, si le das tiempo y posibilidad, puede recuperar. ¿Hasta dónde? Eso tampoco te lo puedo decir. Pero siempre que uno para a recuperarse, se recupera.
Siempre, naturalmente, que aclare sus ideas, que viva en armonía, que se cuide, que valore su vida y valore la vida de todos, es decir, que uno viva saludablemente. Si vive saludablemente, mejorará. ¿Hasta qué punto? Va a depender, eso sí, también no te voy a decir que mejorarás. Tú sigue mejorando, mientras te quede hálito vital. Porque mientras te quede hálito vital, mejorarás. Y eso no es un conocimiento mío, esto es un conocimiento de mis antepasados de toda la vida. Esto lo sabían todos los médicos de siempre. Los únicos que no lo saben son los médicos actuales. Por cierto, yo os pediría que recomendarais este libro sobre todo a madres, porque tenemos que cortar esto. Si no, no tenemos futuro. No hay futuro. No hay futuro. Todos nosotros, todos, tenéis familiares cercanos, jóvenes, que no se pueden reproducir naturalmente, que tienen que ir a una clínica de fertilización. Es otro producto final de toda esta intoxicación monumental y bestial. Eso, queridos, bueno, entrad otra vez en internet en el Ministerio de Sanidad. Veréis que el propio Ministerio de Sanidad reconoce que en los últimos 20 años la fertilidad de los varones se ha reducido más del 50%. Eso, si alguien entiende un poco de eugenesia y de genética, sabe que si esa situación, solamente con que se mantenga sin que se agrave, vamos a desaparecer en 4, 5 o 6 generaciones. Vamos a desaparecer, quiero decir, que vamos a desaparecer las personas naturales y vamos a ser sustituidos por niños probeta. Es decir, aquella novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz, se va a producir en 30, 40, 50 años. No, hay otra cosilla, un dato importante a tener sobre la polio, que además en el libro lo mencionamos, pero en relación con la difteria. Es que, claro, hay que partir de la base de que lo que llamamos enfermedades son etiquetas. En un determinado momento, allá por el siglo XVI, XVII, empiezan a etiquetarse determinados síntomas que llama la medicina, pero que en realidad son, bueno, acontecimientos del cuerpo y de la mente y de las emociones, empiezan a etiquetarse, de tal manera que se hace una taxonomía, una clasificación de enfermedades. A todo aquel que le pase esto, esto, esto y esto, ¡tac!, le damos esta etiqueta. O incluso a veces, de 10 criterios cumple 5, pues tiene la etiqueta de tal. Entonces, la polio, como toda enfermedad, es una etiqueta. ¿Qué pasó? Pues que hubo una explosión de polio, hay un factor que es este que estaba apuntando Enrique, hay otros científicos que apuntaron a los insecticidas, al DDT y a otras historias. El caso es que fue la polio consiste en un trastorno del sistema nervioso, del sistema neurológico. Entonces, hubo un momento en que introducen la vacuna. Además, la polio es muy interesante porque es la primera enfermedad de la que se culpó a un virus. Hasta entonces habían sido bacterias. Ahí empieza la era de los virus. Porque buscaron bacterias y no había ninguna bacteria a la que culpar, entonces ya empieza, y además apareció el microscopio electrónico y tal. Bien, se empieza a desarrollar la vacuna e invierten un dineral. Hay además una competencia entre dos vacunas, te lo resumo porque necesitaríamos aquí dedicarle toda la noche al tema de la polio, que es interesante. Pero lo esencial aquí es que una vez que se empieza a vacunar, se cambia la definición. La agencia estadounidense encargada de poner estas etiquetas, que son los CDC, los Center for Disease Control, son los que establecen las etiquetas, cambiaron la definición. Y entonces, a partir de ese momento, toda persona, o la inmensa mayoría de las personas que tenían esos mismos síntomas, esos mismos trastornos neurológicos, ya no se le llamaba polio. Hay como 20 nombres distintos y muy parecidos en latín, latinajos de estos médicos, para distintos trastornos del sistema neurológico que en realidad eran polio. Resultado, pues cuando se empieza a vacunar, como se cambia la definición, deja de haber casos de polio y empieza a subir enormemente en los casos de esas enfermedades, pero eso ya nadie le prestó atención. Lo importante es que descendieron los casos de polio.
Esto lo explicamos en el libro, lo explica bien en el libro con el caso de la En la difteria. difteria pasa lo mismo. El hecho de cuidarse, es decir, tanto una buena alimentación como tónicos vitales como el cloruro de magnesio o el polen, etcétera. Todo esto son productos tradicionales conocidos desde hace miles de años y que no necesitan ser experimentados y que tienen avaladas por la práctica sus resultados. Claro, a eso sí que se puede acceder, que no se trata tampoco de no hacer nada, sino de protegerse. Yo, por ejemplo, cuando alguna madre, sobre todo, cuando la he convencido de que no vacune a sus hijos, etcétera, pues, y yo veo que queda un poco de duda, de resquemor, etcétera, y digo, bueno, mira, tú no los vacunes, pero cuando llegue, ahora que vendrá el invierno, tráemelo un día, aunque esté bien. Yo que lo veo, y si tengo que darle algo porque lo veo un poco flojo, o que no respira bien, etcétera, le puedo tonificar, pero no le tonifico sus defensas, le tonifico su vitalidad. Es decir, no específicamente sus defensas, sino ayudarle un poco incluso hay dentro de los niños y de los mayores también, cada uno de nosotros pasamos una época del año que por constitución estamos un poco más flojos, de una forma cíclica y natural. Eso tu médico es bueno que lo sepa, precisamente para tonificar las defensas, tonificar la vitalidad en esos determinados momentos, ¿no? Hay otra cosa, además, a ti, Josep, te oí decir, y yo quiero por lo menos darte esta información, te oí decir que criticar un poco los lácteos en uno de tus vídeos. Quizá yo también, por cierto, durante alguna época de mi vida creí que los lácteos no eran sanos para los adultos, porque hay bastantes escuelas europeas que tienen ese tipo de pensamiento. Mira, la explicación de eso, porque efectivamente hay personas a quienes la leche no les sienta bien o no la digieren bien, y lo notan, te lo cuentan o les produce mucha mucosidad, etc. Pero eso tiene que ver sobre todo con algo que desde luego la medicina moderna no tiene en cuenta para nada, e incluso mucha gente, digamos, de medicina alternativa tampoco le tiene en cuenta, y es que somos distintos. Y nuestra constitución marca también nuestra alimentación. Es decir, aunque sea una alimentación muy buena, no existe una alimentación estándar. Efectivamente, a las personas, incluso de tu propia complexión, tú eres una persona grande y roja, efectivamente a ti la leche no te sienta muy bien. Pero a las personas, por ejemplo, flacuchas como yo y nerviosas, y que dormimos mal porque siempre estamos dando vueltas al coco, los lácteos nos van bien, incluso los digerimos bien. Es decir, que esas variaciones de algunos alimentos tienen su justificación en que somos distintos. Y además eso también, de alguna forma, hay que tenerlo en cuenta precisamente a la hora de aplicar remedios de tipo general. Es decir, hay que ver, básicamente, si vosotros os fijáis, queridos amigos, veréis que nos dividimos de 4 y de 3 maneras diferentes. Es decir, un día, por ejemplo, un ayudante mío joven que tenía, lo había descubierto y me lo cantó, digamos. Dice, doctor, acabo de ver claramente que hay 3 tipos de personas. De hecho, si vosotros, el cuerpo humano está formado de cabeza, tórax y abdomen. Las extremidades se consideran extensión, las de arriba del tórax y las de abajo del abdomen. Bien, eso marca 3 constituciones básicas, que son diferentes, responden diferentemente a todas las experiencias de la vida, incluso las experiencias químico-médicas o farmacéuticas, etc. Es decir, hay personas
que, digamos, en su constitución predomina la parte de la cabeza. Son personas con cabezas grandes, cabezas gordas, y a veces tórax pequeños, pero que se notan, y son personas muy nerviosas. Todo su mundo es excesivamente nervioso. Son insomnes, son maniáticos, son también estudiosos y grandes pensadores. Después están las personas que dominan la constitución torácica. Son personas grandes, son personas con tórax, con grandes voces, fuertes, y son personas de acción. Son personas que prefieren aprender las cosas haciéndolas, que por ejemplo leyéndolas. El otro día, por ejemplo, hablaba con un amigo que es masajista, y él me decía, que además es de persona torácica, y él me decía que cuando se ponía a estudiar en los libros la anatomía de los huesos y tal, que no podía, no le entraba. A él le servía, y así había aprendido, que alguien le dijera, mira, eso es fascina, y él verlo y hacerlo. Las personas de aquí, es decir, son personas de acción. Y las personas abdominales son personas que tienden a la quietud en todos los campos de la existencia. Y esa es una de las carteras de la división en 3. Y luego está la división en 4. La división en 4 corresponde a los temperamentos. ¿Y qué corresponde a la división clásica? Te dejas un tipo. Los delgaduchos. Los delgaduchos son los primeros. En realidad entran a formar de estas cuatro divisiones que te voy a hacer ahora. Están la gente fuego. La gente fuego es una gente de temperamento colérico, activo, apasionado, rojo. Tú tienes un temperamento fuego, ¿entiendes? Y los delgaduchos, hay de dos clases. Hay unos delgaduchos, pero que son armarios, ¿sabes? Que son grandes, además de delgados son grandes, y hay estos delgados que son delgados, altos y tienen encorvada la columna. Estos pertenecen a dos tipos diferentes. Uno es de tierra, el grande y el voluminoso, que suele pesar 120 kilos, y el otro pertenece al carácter aire. Ese delgaducho delgado, ese larguirucho delgado es de aire, ¿no? Y luego están el temperamento agua, que es ese temperamento redondo, flemático, se le nota que está lleno de agua, es redondo, es suave, es soñador, padece en general de astenia, le cuesta moverse y se fatiga con facilidad. Son grandes dormidores y son de estos que están esperando el autobús y se duermen. Y apenas, digamos, cesan la actividad, tienen una facilidad. Mi mujer es así y la envidio como duermen, o sea, duermen en cualquier momento, ¿no? Son de constitución agua. Entonces, digamos que el médico integral, a la hora sobre todo de planificar un tratamiento, tiene que tener en cuenta eso. Aquí, por ejemplo, yo te prohibiría la leche, pero a Ana Luisa no.